Buenos días, mi nombre es Laura Londoño Balcázar y el día de hoy les voy a hablar con respecto al espectro mutacional de la distrofia muscular de Duchenne en España. Bueno, para comenzar, decimos que la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad neuromuscular grave que afecta a uno de cada 3.500 varones nacidos. Que el gen afectado es el gen DMD, que es el gen de la distrofia muscular de Duchenne. Este gen es el gen de la distrofina que está localizado en el cromosoma X, más específicamente en el XP21. Está formado por 2.24 millones de pares de bases, lo que lo convierte en el gen más grande que se encuentra en el ser humano y representa el 1.5 del cromosoma X. La proteína asociada a esto es la distrofina, que es una proteína muscular que desempeña pues, un papel fundamental en la estabilización del sacrolema con el anclaje a través del complejo de glicoproteínas asociadas a la distrofina, de los filamentos de actina en el citoesqueleto y la matriz extracelular. Y tenemos que la región génica afectada es esencialmente la parte exónica del gen. No hay una sola específica, puesto que nos encontramos con deleciones y duplicaciones en diferentes exones. El más común es la lesión en los exones 50 o 51, sin embargo existen deleciones en las zonas intrónicas del gen DMD que están implicadas en los puntos de corte de las grandes deleciones y duplicaciones, tanto en los inicios 5' como en las terminaciones 3'. Tenemos que las regiones más implicadas son las correspondientes al intrón 7, 44 e intrón 50, que corresponden al 64.9% de los pacientes con lesiones. Y en el caso de las grandes duplicaciones, las regiones intrónicas más frecuentemente afectadas son las correspondientes al intrón 1, 2 e intrón 9, que corresponden al 75% de los pacientes con duplicaciones. Ahora continuamos con el tipo y categoría de la mutación. Aquí tenemos que, según la magnitud del daño, encontramos mutaciones cromosómicas y mutaciones génicas. Y ahora, con respecto a las mutaciones, tenemos que encontramos de lesiones en un 65 a 70% de los casos de uno o más exones. Tenemos 71 tipos de estas y que el más frecuente sea en el exón 51. En duplicaciones van del 7% al 10% de uno o más exones. Tenemos 27 tipos y el más frecuente sea en el exón 2. Y ahora, para mutaciones puntuales, tenemos que sean de tipo no sense, se han identificado 97 mutaciones de sustitución que generan un codón de parada. Ahora, podemos destacar que estas mutaciones puntuales identificadas, más de la mitad son sustituciones nucleotídicas que generan codones de parada o mutaciones no sense. En este tipo de mutaciones, el cambio se da de una citosina por timina y ocurre en un 67.3% de los casos. Y en un 51.5% de los casos anteriormente mencionados, las citocinas forman parte de dinucleótidos CpG, o como también los hemos mencionado anteriormente, islas CpG. Ahora vamos con los efectos fenotípicos moleculares y celulares. Tenemos que estos son la degradación y la necrosis de las miofibras, el codón de parada prematuro y mecanismos de degradación de transcritos alterados no sense mediante mRNA-decay o también NMD. Ahora decimos que la degradación de ARN mensajero mediada por mutaciones terminadoras, también conocida como NMD, es un mecanismo celular de vigilancia al ARN mensajero para detectar mutaciones terminadoras a las que crean nuevos codones de par. Ahora, esto evita la expresión de proteínas truncadas o erróneas. Y ahora, con respecto a la fisiopatología, decimos que la distrofina es una proteína citoesquelética vastoiforme, cuya función es la estabilidad membranal y la transducción de señales. Ahora, la ausencia total o deficiencia parcial de la distrofina, o sea, siendo una proteína truncada y o cantidad disminuida, debido a una mutación en el gen DMD, trae consigo consecuencias para el músculo esquelético, para el cual se pierde la integridad de la membrana de las fibras musculares responsables de la distrofia muscular, y además consecuencias como daños en el músculo cardíaco, problemas en el sistema nervioso central y hasta en la retina. Ahora, hablando un poco más de la enfermedad, los síntomas pueden ser dificultad para caminar, debilidad muscular progresiva, pérdida de la capacidad para realizar actividades rutinarias, caídas frecuentes, problemas de aprendizaje y debilidad en las piernas, brazos, cuello y pelvis que empeoran rápidamente. Ahora, las complicaciones son problemas para caminar, dificultades respiratorias, escoliosis y problemas cardíacos. Estas son las dificultades que pueden presentarse a partir de esta condición. Ahora continuamos con el patrón de herencia. Ahora,
Decimos que el patrón de herencia es un patrón de herencia ligado al cromosoma X. En este caso es un mecanismo de herencia ligado al cromosoma X recesivo. Las mujeres van a ser portadoras, sanas o afectadas, aunque esto último pues no es muy común. Y los hombres solo tienen dos posibilidades, o ser sanos o ser afectados, dada la condición que tienen. Para este caso, tener un padre sano y una madre portadora, su descendencia masculina tendrá un 50% heredar el alelo defectuoso y la femenina un 50%. En los varones que tienen solo un cromosoma X, pues una copia mutada del gen en cada célula es suficiente para causar la enfermedad. En las mujeres, ya que tienen dos cromosomas X, una mutación debe estar presente en ambas copias del gen para causar la enfermedad. Debido a esto, es muy poco probable que las mujeres tengan dos copias alteradas de este gen. Los varones son afectados con enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X, mucho más frecuente que las mujeres. Aquí podemos tener el árbol genealógico donde nos muestran las mujeres portadoras y acá tenemos el cuadro de Punnett donde se nos explica los porcentajes. Ahora continuamos con la metodología. Bueno, en la metodología se nos dijo que, pues, como esto es un estudio investigativo, tenemos que la extracción de ADN, se fue extracción de ADN genómico a partir de leucocitos de sangre periférica, pues mediante todos los protocolos estandarizados. Y ahora mirando ya más de cerca las pruebas, tenemos prueba PCR multiplex. Esta se refiere, pues, para dar contexto, se refiere al uso de reacción de cadena de la polimerasa para amplificar varias secuencias de ADN diferentes simultáneamente. Básicamente es como si se realizaran muchas reacciones de PCR separadas, todas juntas en una sola reacción. Esa es una herramienta pues muy eficaz para la detección precoz de varios agentes patógenos. Ahora, en este caso, la reacción en cadena de la polimerasa, pues PCR multiplex permite la identificación de grandes lesiones en el gen DMD mediante la amplificación simultánea sobre las bases de dos series de oligonucleótidos del promotor muscular y de 7 exones que cubren las regiones donde se acumula el mayor número de lesiones de la distrofia. Algunos laboratorios, pues en este caso de referencia, complementaron esa PCR múltiple con una tercera serie de oligonucleicos que incluye el promotor cerebral y 6 exones más de la distrofina. Ahora continuamos con la MLPA. Esta también es conocida como la amplificación de sondas transligación múltiple. Es un método de PCR múltiple utilizado para detectar números de copias anómalos en regiones conocidas del genoma que están asociados con un trastorno genético específico. En este caso, permitió identificar tanto grandes lesiones como duplicaciones en el gen DMD mediante hibridación de sondas específicas marcadas y amplificadas por PCR. En aquellos pacientes en los que no se identificó una lesión en el gen de la distrofia por PCR múltiplex, o incluso también se usó como primera aproximación genética. Se realizó un análisis de las lesiones, pues duplicaciones también, mediante esta técnica y se utilizaron los kits SALSA P034 y P035. Y con respecto a la secuenciación, decimos que esta se usa básicamente para determinar la secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN. La secuenciación Sanger y la secuenciación próxima generación son los dos métodos principales de secuenciación de ADN. Ahora, en este caso en particular, la detección puntual de mutaciones se realizó mediante secuenciación directa basada en la técnica de Sanger de los 79 exones y las regiones intrónicas flanqueantes del gen DMD a partir de ADN genómico. En casos en los que se disponía de tejido muscular, el análisis molecular se realizó en el primer lugar de ADN-C retrotranscrito a partir de ARN mensajero extraído de la biopsia muscular y las mutaciones identificadas fueron confirmadas posteriormente en el ADN genómico. Ahora proseguimos con los resultados. Bueno, tenemos que en esta investigación se obtuvieron 284 casos. En 187 de los pacientes se presentaban de lesiones en un 46,1% o duplicaciones en el 19,7% de uno o más exones. Ahora, las de lesiones más frecuentes, aquí se encuentran los porcentajes, es en el exón 45, exones 37 y 45,50, exón 44, único exón 29%. Ahora, en las duplicaciones más frecuentes en el exón 2 y en único exón. Continuamos con mutaciones puntuales. Se identificaron 97 mutaciones puntuales. Estas correspondían al 34,2% de los pacientes en general. Pues aquí se encuentran las que hablamos anteriormente con respecto a sustituciones nucleotídicas que generan coronas de paro, se da por el cambio de una citosina por una timina y que en general estas citosinas pues forman parte de los dinucleótidos CpG.
Y ahora decimos que el resto de las mutaciones identificadas pues se representan un 16,9% y aquí encontramos casos como particulares que se generan 15 pequeñas deleciones, 12 pequeñas duplicaciones, 10 alteradores de splicing, 7 indels, 2 pequeñas inserciones y 2 sustituciones missense. Y por último, decimos que hay nuevas mutaciones en el gen DMD encontradas en este estudio y pues la conclusión de esto fue que fueron 7 grandes deleciones y 16 mutaciones puntuales. Y ahora por último continuamos con las conclusiones. A manera de conclusión, concluimos que esta es la variante fenotípica más grave asociada al gen de la distrofia y se suele diagnosticar entre los 2 y 5 años de edad. Que la ausencia de la distrofina pues da lugar a la degradación progresiva de la fibra muscular. Que actualmente tenemos técnicas de diagnóstico molecular pues más adecuadas para la DMD y permiten genotipificar. Estas son pues las que mencionamos anteriormente, MLPA y OPCR multiplex, que dan el 65,8% de los casos, y tecnologías de secuenciación para complementar el análisis de mutaciones puntuales en este gen. Ahora, tenemos que los tratamientos de los pacientes para la distrofia muscular de Duchenne incluyen estrategias de sustitución génica, corrección del gen o modificación del producto génico. Y esos pueden ser aplicados únicamente en pacientes con determinados tipos de mutaciones. Y tenemos que una relectura sin sentido que trata de suprimir el efecto de una sustitución que genera un codón de parada mediante el tratamiento con PTC 124. Muchas gracias por la atención.